la variable que interviene, que es P, que conduzca a que P y no P sea verdadera, independientemente del valor que le demos a P o no P va a ser verdadera, y P o Q, pues dependiendo de los valores que demos a P o Q, obtendremos en unos casos el valor falso y en otros el valor verdadero. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, el valor de P es 0 o falso y el valor de Q es 0, P o Q tendrá como valor de verdad falso o 0. Mientras que si le damos a P el valor 1 y a Q el valor 0, por ejemplo, pues P o Q tendrá el valor 1. Estos conceptos se extienden a conjuntos de fórmulas, de manera que un conjunto de fórmulas es inconsistente si no es posible encontrar una interpretación que las haga a todas verdaderas. Cuando yo estoy considerando un conjunto de sentencias y no hay manera de que simultáneamente todas ellas sean verdaderas, es decir, no es posible encontrar una interpretación que haga que todas ellas sean verdaderas, se dice entonces que ese conjunto es inconsistente. Y se dice, por el contrario, que es consistente cuando hay una interpretación que hace a todas las fórmulas del conjunto verdaderas. Bien, una vez visto esto y hablando ya de sentencias o de proposiciones genéricas, dos fórmulas son lógicamente equivalentes si son, toman el mismo valor de verdad independientemente de cuál es la interpretación considerada. Se puede decir también, en el ámbito en el que estamos de la lógica proposicional, si independientemente si ambas tienen la misma tabla de verdad. Os recuerdo que ha quedado establecido que una interpretación no es más, en definitiva, que una fila de la tabla de verdad de la proposición. Así pues, pues algunas de las equivalencias lógicas más comunes y que seguramente os sonarán a todos, pues la que hemos visto al principio, de que A implica B y no A o B son lógicamente equivalentes, o la equivalencia entre A implica B y no B implica no A. Si una proposición es cierta, su contrarrecíproca también es cierta, os sonará de cursos quizás anteriores, ¿de acuerdo? De manera que A implica B es verdad si solo si no B implica no A es verdad. O, por ejemplo, que A equivalga a B es lo mismo que A implica B y B implica A. O A y B o A es verdad si solamente si A es verdad. Y así sucesivamente. Tenéis otro montón de propiedades que vienen todas ellas del hecho de que las tablas de verdad asociadas, por ejemplo, a A y B y a B y A son exactamente la misma. O a A o B y C y a A o B y A o C. Si intentamos utilizar este tipo de elementos para determinar si un razonamiento lógico es correcto o no, se puede decir que P es consecuencia lógica de una familia o de un conjunto de sentencias A sub 1 a sub n si solamente si toda interpretación que haga verdaderas a sub 1 y a sub n tiene que hacer verdadera también a P. ¿De acuerdo? En otras palabras, P es consecuencia lógica de A sub 1 a sub n si siempre que A sub 1 y A sub n sean verdaderas, P también tiene que ser verdadero. Evidentemente, la forma de verificar que esto es, que un razonamiento es correcto, consiste en considerar la conjunción de las premisas de A sub 1 es decir, la sentencia A sub 1 y A sub 2 y A sub n, y ver si la implicación A sub 1 y A sub 2 y A sub n implica P es o no una tautología. Si es una tautología, el razonamiento es correcto, y en caso contrario no lo sería. Vamos entonces, una vez visto, casi a vuela pluma y desde una perspectiva casi muy rápida, la lógica proposicional, otro lenguaje distinto con el que se trabaja en lógica, otro lenguaje porque tiene otros elementos
digamos, las fórmulas del lenguaje se construyen de otra manera diferente y aparecen nuevos elementos en la semántica. La lógica de predicados, hemos visto cómo en uno de los apartados anteriores nos servía para representar de una manera más adecuada el razonamiento que tenéis en la pantalla. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Aquí aparecen, hemos roto la frase, ya no, no estamos trabajando igual que en el caso de la lógica proposicional, en el que a una sentencia le asociamos un valor verdadero o falso y luego construíamos nuevas sentencias empleando conectivos. Con los conectivos no y o, sí entonces y sí solo sí. En este caso concreto veíamos que todos los hombres son mortales, vendría representado por P, Sócrates es un hombre por Q, luego Sócrates es mortal por R y no podríamos hablar de siquiera una estructura de razonamiento. En nuestro caso concreto, para todo X, H de X implica M de X, tendríamos aquí, como hemos comentado, dos predicados con un único argumento, H de X, que querría representar X es un hombre, M de X, que querría representar X es mortal. Para todo X, H de X implica M de X, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, sería H de Sócrates, mortal Sócrates, o M de Sócrates representaría Sócrates es mortal. En este lenguaje aparece en primer término un nuevo elemento que es una invertida seguida de una variable que se conoce como cuantificador universal y que se leería del siguiente modo: para todo objeto X. Del mismo modo hay otro cuantificador que corresponde a la frase existe un objeto X, al que se denomina cuantificador existencial y que viene representado por la imagen especular de una E mayúscula seguido de una variable, de la variable X. En general, y hablando, insisto, a vista de pájaro dentro de este tipo de lógica, la sentencia para todo X, P de X, se entendería que es verdadera si, independientemente del objeto del universo de discurso al que se refiere la propiedad P, que coloquemos en lugar de la variable X, la sentencia obtenida es verdadera. Es decir, si para todo X, P de X es verdadera, si independientemente de quien sea el X, la sentencia P de X es verdadera. Y sería falsa en caso contrario. Es decir, si hay al menos un objeto para el cual esa propiedad no es verdadera. Y cuando se habla de un objeto, se habla de un objeto del universo de discurso o del ámbito o del ámbito concreto al que se esté refiriendo la propia sentencia. Hay una relación, directa entre los dos cuantificadores, el cuantificador existencial y el cuantificador universal, que consiste en la siguiente: las dos sentencias existe un objeto X que tiene la propiedad P, es decir, existe X tal que P de X, y no es verdad que para todo X no se verifique la propiedad P de X, son semánticamente equivalentes, quieren decir exactamente lo mismo. Vamos a ver algún ejemplo que ponga esto de manifiesto con mayor claridad. Es decir, existe X, P de X es lo mismo que no para todo X, no P de X. Si, por ejemplo, queremos simbolizar la frase no todos los coches son azules. En la frase no todos los coches son azules, analizada con cuidado, nos encontramos al menos dos propiedades, dos predicados. El predicado ser coche y el predicado ser azul. Luego tendríamos C de X podría representar X es un coche, A de X querría significar X es azul,
y ahí aparece también un conectivo lógico, que es el conectivo lógico no. Evidentemente